Dios les bendiga, les gusto saludarlos en este lunes 19 de agosto. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez y este es el programa Pregúntale al Pastor. Seguramente los que ven este programa en vivo se dieron cuenta la semana pasada que intenté grabarlo en vivo y debí salir al aire unos cuantos minutos y luego se cortaba y volví a empezar y se volvió a cortar y cosas así. Porque pues algún problema teníamos en el internet. No fue mi intención, de verdad, disculpen ustedes. Sin embargo, ahora seguimos y debo abordar dos preguntas que la semana pasada abordé, pero ya constaté que no están grabadas en ningún lado, no se pudo salvar esa grabación, entonces voy a comenzar con esas preguntas, aunque voy a resumirlas un poco, porque una de ellas es muy extensa en la manera como me preguntan. También les agradezco mucho a ustedes, los que son de la comunidad Oreo, que ha estado orando y me han dado mensajes en relación al robo que sufrimos mi esposa y yo. Y bueno, de todas maneras podemos transmitir, hay una cámara aquí enfrente y podemos transmitir. Hay algunas cosas que no vamos a poder hacer, otras grabaciones, y cuando yo salga y esté en otros lugares hay cosas que no podría hacer, pero por lo menos aquí podemos hacerlo, y ruegan a Dios que nos dé paz y que nos haga estar contentos con lo que sí tenemos y que no tengamos que sufrir por lo que no tenemos, que teníamos pero no tenemos porque nos lo robaron, ¿de acuerdo? Muy bien, este es el programa Pregúntele al Pastor, y tengo algunas algunas respuestas que dar con respecto a las preguntas que ustedes me hicieron. Muy bien, la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. Voy a resumirla, la vez pasada la leí, pero hoy, en vista de que estoy seguro que algunos que ven este programa en vivo ya escucharon la pregunta, solamente voy a resumir. Hay un jovencito por ahí que tiene varios problemas. Resulta que está experimentando la tentación de hacer lo mismo que sus compañeros. Parece que tiene una relación de noviazgo a su edad, es muy jovencito, no tiene ni 15 años, no ha cumplido 15 años, tiene menos de 15 años, 13, 12, no sé cuántos, pero ha tenido una relación aparentemente de noviazgo, y a pesar de que sus padres le han dicho que no lo debe hacer, él ha dicho que terminó esa relación. La chica con la que ha tenido esta relación es una persona que dice que no quiere nada con Dios, lo cual pues hace más grande todavía la situación equivocada de un joven cristiano. Y este jovencito pues ha dicho a sus padres que no tiene la relación. Sin embargo, han descubierto sus papás en el internet que sí la tiene, y hay una situación así. Además, parece que también hay una tentación de usar el internet y de ver pornografía, aunque le tienen prohibido usar la computadora y está castigado por un tiempo. Se las arregla de alguna manera con su teléfono para comunicarse con sus amigos y cosas de esas. Y parece que el argumento que ha utilizado es aquello del camino angosto. Dice, le han hablado acerca del camino angosto que nos toca recorrer. Más bien le han hablado de eso sus padres, le han puesto ese ejemplo. Han hablado de la importancia de no defraudar la confianza. Y bueno, este jovencito dice que no puede evitarlo, que es lo que hacen todos sus amigos, y que se sienten la tentación de hacerlo así. Muy bien. Quiero decir varias cosas. Primeramente quiero decirle a este jovencito, si me escucha, que hay una gran bendición en ser diferente. Seguramente muchos jóvenes son tentados por el consenso, por lo que hacen todos. Es un sentido de sentirse acompañados, sentirse parte de, y algunos caen en esa tentación de hacer lo que todos hacen por ser parte de. Pero uno debería también aprender a disfrutar el sabor de ser diferente, de ser distinto. Los grandes personajes de la historia de la humanidad, no solamente estoy hablando de David, Moisés, el más grande de todos, Jesucristo nuestro Señor, que no era solo un hombre, sino era el Hijo de Dios. No solamente hablo de esos personajes religiosos, no, los personajes de la historia, los seres humanos, hombres y mujeres de la historia que han dejado huella, que cuando estudiamos la historia universal o nacional aparecen sus nombres, porque se han puesto a pensar, aparecen algunos nombres, ¿no?, de cada siglo, y miles de personas ni sabemos sus nombres, porque no figuraron, porque no dejaron huella. Esos grandes personajes de la humanidad han sido personas diferentes, han sido personas que han querido andar por un camino distinto que el de la multitud, que el del montón. Es que, querido jovencito, sería bueno que disfrutaras y aprendieras a valorar y saborear
el camino de ser diferente. No es tan grave. Si tienes la convicción, el valor, el arrojo de hacerlo, no es tan grave. No necesariamente se tienen que burlar de ti, porque ese es el temor, ¿no? Que se burlen de mí, que me corten. No necesariamente. Si eres suficientemente valiente para enfrentar las cosas y para decir, oye, no hay problema, si tú quieres hacer eso, adelante, hazlo. Es mi amigo, te quiero igual. Si nos toca hacer una tarea por equipo y tú quieres hacer eso, adelante. Pero, por favor, permíteme no hacerlo, porque encuentro que no es de valor hacer eso, no se me antoja, no me gusta. Un cristiano debería aprender a hacer eso, a experimentar la dicha, la bienaventuranza de ser distinto. Me convertí a los 17 años. No será tan joven como tú, pequeño. Pero sí había esas tentaciones. Y sabes una cosa, como estaba en mi primer amor, como estaba así, bien gozoso porque me acaba de convertir, muy pronto descubrí eso. Resulta que no era tan malo ser diferente. Es más, había algunos que hasta decían, órale, este es distinto. Se impresionaban positivamente de mi persona. No estaban de acuerdo conmigo. No creían igual que yo. Algunos se convirtieron, pero algunos no se convirtieron nunca. Sin embargo, aún esos que no se convertían, les parecía que era padre ser diferente, ser distinto. Así es que deberías enfrentar con valor esa circunstancia. Otra cosa quiero decir, eso del camino angosto y el camino estrecho, la puerta estrecha y el camino angosto, y la puerta ancha y el amplio camino, se lo digo también a los hermanos, a los papás. Debemos tener cuidado con cómo manejamos eso. El texto en donde el Señor Jesucristo dijo eso, no habla de cómo son los caminos. Me parece que lo que enseña esto es que el camino, la puerta ancha o amplia, o como le queramos decir, es la misma, las palabras son palabras, y el camino anchísimo, amplísimo, lo que quiere decir es varias cosas. Número uno, que tiene muchas opciones, son las múltiples opciones del mundo. Y la otra característica, o la otra enseñanza que quiere darnos el Señor, es que muchos andan por ahí, muchos. Ese es el camino del montón, es el camino de los mediocres, es el camino de los consensuales, de los que les gusta el consenso. Y cuando se refiere a la puerta estrecha o angosta y el camino estrecho o angosto, se refiere a un camino muy peculiar de, número uno, que es uno solo. Se refiere a que es una sola opción. Porque hay que decirlo, el camino de la perdición tiene muchas opciones. Uno se puede perder creyendo siguiendo a Buda, o siguiendo a Mahoma, o siguiendo a San Gilberto Virgen y Mártir, o siguiendo a la Santa Muerte, o siguiendo a los espíritus. Hay muchas opciones, hay muchas religiones falsas, hay un montón de ideas y todas son el mismo camino. Por eso es tan ancho, porque son muchas posibilidades. Pero el camino de Cristo es uno solo. O sea, no hay esta opción y esta otra. O sea, puede ser un cristiano más o menos, un cristiano no, cristiano, punto. No hay varias opciones. No hay cristianos categoría A, B, C. No, es cristiano o no cristiano. Y de eso se refiere. Algunas personas dicen, no, es que el camino de la perdición es un camino lleno de juegos, diversiones, pastito, flores. Y el camino de la vida eterna está lleno de espinas y de piedras, y por eso algunos no quieren andar. Eso no dice el texto. Eso no dijo Jesús. Por ningún lado dijo el Señor Jesucristo eso. Y lo digo porque de repente enseñamos que el camino de la vida eterna, el camino de Jesús, es así como que más difícil y sacrificial. Yo digo que el camino de la perdición es el que está lleno de espinas y de tragedias y de charcos y de porquería. Así es el camino de la perdición. El camino con Cristo es el camino de la plenitud de vida, de propósito y de la esperanza. Lo que quiso decir Jesús con esta idea de los dos caminos es que es uno solo, que está bien definido, que está bien claro. Y yo te aconsejo, pequeño joven, que andes ese camino. Y no te quedes con la idea de que, si ando en ese camino voy a tener que abandonar muchas cosas, sacrificar muchas cosas. Mejor el camino que van todos porque está más padre. Es mentira eso. El camino en el que van todos no es más padre, no es cierto. Está lleno de perdición, de soledad, de tristeza, de amargura. Pues si no quieres creerlo, analiza la vida de las personas famosas que andan en ese camino. Se suicidan, se drogan, son infelices, tienen que ir a centros de rehabilitación para sanar de su drogadicción. Algunos no necesariamente para sanar su drogadicción, sino de otro tipo de adicciones. Y pues analiza el camino de los que andan en el bien, analiza la vida de los personajes de la Biblia, analiza la vida de los personajes de la historia cristiana. Y si conoces personas vivas, cristianos, que son fieles, que siguen el camino de Dios, analiza sus vidas. Y te aseguro que si conoces un verdadero cristiano, conoces una persona feliz y una persona plena. Estoy seguro de eso.
Estoy seguro que si conoces a un verdadero cristiano, es un cristiano feliz, dichoso, pleno. Y por eso debes analizar claramente estas cosas, querido joven. Y bueno, ni tengo que hablarte de pornografía y de lo que hacen los chavos del mundo. ¿Sabes cómo funciona esto? Lo he explicado en otras ocasiones. Funciona como aquel ejemplo de cómo cocinar una rana. Se agarra una rana, se supone que se cocina en agua caliente. Entonces agarras una olla de agua y la pones en la lumbre, y cuando está caliente o tibia avientas la rana. No la logras, la rana salta, se enoja, se queman las patas, la panza y salta de la olla. Es más, puedes saltar hasta donde tú estás, puedes saltarte encima de ti, porque no se quiere quedar ahí, porque le es más grave el sentir el calor que la preocupación que tiene de que tú la agarres. Pero la manera de cocinar una rana es que pongas el agua fría, me refiero al tiempo, así como está en el río, como está en la llave, y pongas la rana adentro. ¿Qué hace la rana? Se sumerge hasta el fondo porque no te tiene miedo. Y el agua le es su protección. Ahí vive, se esconde como un acto de protección, y esa agua le favorece porque está a la temperatura que la necesita. Pero entonces le pones el fuego cuando ya está la rana ahí, fuego lento. Y el agua comienza a calentarse y calentarse y calentarse, y cuando la rana se da cuenta que está demasiado caliente y ya no quiere quedar ahí, ya está demasiado debilitada, porque no puede escapar ahora. Y la cocinas. Qué triste, qué feo se oye, ¿verdad? Bueno, así le hace el mundo con un joven cristiano que no tiene sabiduría y capacidad de ver el peligro. Poco a poquito se lo va cocinando, se lo va cocinando. No es de repente, no viene el diablo y te dice, mira, adórame, no. Viene un amigo y te dice, mira, vamos a ver esto en el internet, mira qué tiene de malo mentirle a los padres, mira qué tiene de malo echarte un cigarrito, mira qué tiene de malo, y así, algunas personas llegan a depravaciones espantosas. Valora a tu familia, no importa si tus papás de repente son exagerados según tú, si la riegan, seguramente la riegan, como todos la regamos, porque te aman y porque quieren hacerte un bien. Descubre eso. Y haz el bien y obedece las cosas, te la digan como te la diga quien te la diga. Analiza las cosas por la verdad que tienen y vívelas, porque es el mejor camino. Y hermanos, creo que sería bueno hacer algún cambio en la dinámica de la relación con este jovencito. Si no nos ha funcionado decirle, balconearlo públicamente como ahora mismo, porque él sí sabe que estoy hablando de él, balconearlo públicamente, o tal vez en las reuniones de la iglesia. Si eso no nos está funcionando, sería bueno cambiar de estrategia. Sería bueno establecer una dinámica de confianza diferente. Esta nueva dinámica de confianza puede tener riesgos. Puede tener el riesgo de que nos mienta otra vez. Pero esta dinámica de investigarlo, de analizar, de meternos a su computadora, de esto, decir, demás, no nos está funcionando. Por eso sugiero, cambiemos de estrategia. Y si hace falta una cita pastoral, los espero en mi oficina uno de estos días, ¿de acuerdo? Muy bien. Dios los bendiga. Espero ahora sí haber contestado esta pregunta. No ha habido ningún corte, me parece. Creo que vamos bien. A ver si estamos al aire. Perdón, es acá. Sí, estamos al aire sin problemas. Muy bien. Siguiente pregunta. Me dice, ¿me puede explicar cuántas tinajas se convirtieron en vino en Juan 2? Sí, es esta persona, hermano, hace alusión al curso Venid y Ved de nuestra iglesia, el que usamos nosotros en nuestra iglesia. Se trata del Evangelio de Juan, capítulo 2, las bodas de Canaán. Aquí hay una situación especial. Dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra, versículo 6 de Juan 2. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a maestresala, y se lo llevaron. Cuando maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde eran, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Muy bien. Resulta que la tradición, la interpretación del pasaje más común
de los eventos, no la interpretación teológica o espiritual, sino la interpretación de los eventos más común que se hace, más tradicional, es que el agua de las tinajas se convirtió en vino. Y yo enseño, y por eso la confusión y por eso la pregunta que me hacen aquí, que eso es bastante poco probable. Y les voy a decir cuál es el asunto. Por supuesto que creo en el milagro, anticipadamente. Por supuesto que aquí hubo un milagro, algo sobrenatural. Agua se convirtió en vino, eso me queda clarísimo. Pero algunos piensan que, la mayoría, que fue las tinajas se llenaron de agua. Las tinajas que llenaron de agua se convirtieron en vino. Aquí hay varias objeciones y no soy el único que piensa eso. Algunos eruditos en griego, yo de ellos aprendí estas cosas. Las imposibilidades de esto, o las razones por las que esto es bastante poco probable o no probable, son las siguientes. Número 1, el texto no lo dice. Eran tinajas conforme al rito de la purificación de los judíos. Y eso del rito de la purificación de los judíos, estamos hablando de higiene. Eran tinajas para lavarse. Es como que usted afuera de su patio tiene una tina de cemento. Estas eran de piedra. Una tina de cemento. Un aljibe o algo así. En algunas casas se metía racias. Enseguida está un lavadero, ¿no? Usted saca con una jícara, saca agua de aquí y sigue lavando. Estas eran tinajas de donde se hacía higiene. Creo que ningún judío hubiera tomado vino que estuviera en esos recipientes. Hubiera sido para ellos, que eran muy higiénicos y muy escrupulosos en ese asunto de la higiene. Ninguno lo hubiera hecho así. Creo que platiqué la semana pasada que en una iglesia donde fui pastor allá en Chihuahua, un hermano hizo una fiesta para su hija, me parece que fueron los 15 años de su hija, y resulta que él en el patio de su casa hizo una tinaja así de cemento, y en un lado estaba el lavadero, pero no los usó nunca, no los había usado nunca, eran nuevos, él era albañil, y lo hizo, y la como cuadro ese así tipo cubeta de cemento grandote, le puso cemento así pulido, muy lindo. Le puso algo de pintura al cemento, yo creo, porque no era gris ni verde como es el cemento, sino tenía otro color, me parece que blanco era, y se veía muy lindo, o azul, no recuerdo. Y resulta que el día de los 15 años, o el día de la fiesta, cualquiera que haya sido, ahí hizo agua de horchata. Ahí echó la horchata, echó el agua, echó el hielo, la leche condensada, o el azúcar, la canelita, y ahí le movió así con un cucharón, y de ahí sacaba con una jarra y nos servía. A algunas personas les pareció guácala, decían, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo estamos tomando agua de ahí? Luego le explicó para evitar cualquier confusión. Es nuevo, nunca lo hemos usado. No se ha usado para lavar ropa ni para lavar nada. Es nuevecito, así es que puedan tomar. Nunca lo volveremos a usar para hacer agua de horchata, solo en esta ocasión porque está limpio, está virgen. Ya después lo usaremos para otras cosas y nunca lo volveremos a usar como una olla para hacer agua de horchata. Nos explicó él. Y uno dice, bueno, si lavan ahí ropa y lo lavan con jabón y luego la limpian bien y lo desinfectan, pues como quiera volvamos a tomar agua de horchata ahí, ¿no? Y usted está diciendo, no, yo no tomaría, pastor. Algunos dicen, yo no tomaría ni la primera vez. Bueno, tampoco los judíos hubieran tomado vino de esas tinajas de piedra que se usaban para la purificación, para el lavado, para la higiene de los judíos. Así es que es bastante poco probable. Además, el texto dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua, y lo llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a maestresala, y se lo llevaron. Cuando maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Si el agua de las tinajas se convirtió en vino, pues seguramente sucedió cuando sacaron el cántaro, o antes de que sacaran agua con el cántaro. Y debió haber alguna explicación de la sorpresa que experimentaron las personas. Pero no, algo falla, hay un vacío ahí que no dice nada, sino hasta que llevaron el agua y se la dan al maestresala, y el maestresala prueba el agua hecha vino. Dice. Entonces, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes sabían que habían sacado agua de las tinajas. Pero cuando la sirvieron era vino. Los sirvientes que habían sacado el agua, dijo, y ya vienen las otras cosas. Esos sirvientes, si el agua de las tinajas se convirtió en vino, debieron espantarse, debieron sorprenderse muchísimo.
y no hay ninguna narración al respecto. Si el agua de las tinajas se convirtió en vino hasta que la llevaron a la maestresala y cuando ya se sirvió, en ese momento se convirtió en vino, debería haber alguna reacción de los sirvientes que regresan corriendo, órale, se convirtió en vino, solamente esta del cántaro, o también en las tinajas que dejamos se convertir en vino. Y si solamente era el cántaro, pues no pasó nada, pero si fuera de las tinajas, como opina la mayoría, seguramente debieron regresar a ver si era vino. Y si se convirtió antes, entonces debió haber una expresión de sorpresa, y no hay tal cosa. Parece que el primero que se dio cuenta que el agua era vino fue la maestresala, junto con los sirvientes. Tal vez en el momento cuando están sirviendo, él dice, caray, este vino. Lo que nos hace pensar que la única agua que estaba convertida en vino fuera la del cántaro. A algunas personas les molesta la idea, porque en su sermón que planearon en este pasaje, dicen en una de las ideas, la gran abundancia. Que cuando está Cristo y hace milagros, el Señor sobreabunda la bendición. Faltaba vino y ahora sobreabundaba. Ahora había 6 lavadoras llenas. 6 de esas tinajas de lavadora Easy llenas de vino. Eso es bastante vino. Pero debo decirles que un cántaro debió ser muchísimo vino. Un cántaro debió tener más de 20 botellas de vino el día de hoy. De las botellas de ahora, mucho más. Es que de cualquier manera era mucho lo del cántaro. Sin embargo, es bastante poco probable que el agua de las tinajas se haya convertido en vino. Ya expliqué 2 objeciones. Otra objeción, más clara. Los cántaros, como el que se menciona aquí, la palabra que se traduce al español cántaro, eran unos artefactos de barro muy seguramente. Podría haber de piedra labrada, que eran muy finos y muy especiales, y eran personas muy ricas tenían eso. Pero esos recipientes se usaban para sacar agua de los pozos. Tener un lugar donde se amarraba una soga, se soltaba en el pozo, caía de cierta manera que se hundía automáticamente, o con un jaloncito de la cuerda hacía que se hundiera, se pusiera de pico hacia abajo. Porque usted avienta una cubeta, cae en el agua y flota nomás, no se hunde. Usted tiene que hacerle un trabajo para que se voltee y entonces empieza a hundirse. Así que esos cántaros estaban construidos para hacer eso, y eran útiles para sacar agua de los pozos. Y no eran muy útiles, de hecho era bastante complicado y difícil sacar agua de una tinaja de piedra con una forma diferente. Así es que, cuando dice sacada ahora, es poco probable que haya sido esa agua sacada de las tinajas. Y cuarta objeción, y la más poderosa de todas. El griego, el original idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, usa varios verbos para referirse a sacar algo de algún lugar. Y existen palabras o verbos especiales para referirse a sacar, por ejemplo, un animal escondido en una madriguera. Perdonen ustedes. Existe una palabra para referirse a sacar una astilla o un algo. Existe una palabra que se usa para referirse a sacar agua de una tinaja. Y no es la misma palabra que se usa para referirse a sacar agua de un pozo. El verbo que se utiliza ahí cuando dice sacad ahora, un erudito en griego nos dirá que se refiere a sacar del pozo. Era la expresión que usaba para sacar del pozo. Así que Jesús hizo que llenaran las tinajas de agua hasta el tope. Porque estuvieron sacando agua con ese cántaro a las tinajas y más, y más, y más, hasta que las llenaron todas hasta el tope. Y les dice, sacad ahora. Y casi la mayoría piensa que se refería a sacar de las tinajas. Si hubiese sido así, hubiesen tenido que usar otro recipiente. No el cántaro ese, sino otro recipiente. Porque de las tinajas sacaba con otro recipiente. Pero la expresión sacada ahora no se refiere en el idioma original a sacar de las tinajas, se refiere a sacar del pozo. Ese es el argumento más poderoso. Así es que seguramente el cántaro que les sirvió para estar llenando las tinajas y llenando las tinajas, fue el cántaro que les sirvió para sacar una tinaja, un recipiente más, cántaro, y ese fue el que llevaron. Por eso, querido hermano que hace la pregunta, ¿qué fue lo que se llenó, se convirtió en vino? El agua del cántaro. Ahora surge la gran pregunta y la gran problemática de muchos por los que les gusta más la idea de que las tinajas todas se llenaron de agua.
¿Para qué llenaron de agua las tinajas? ¿Por qué no sacó un cántaro y lo convirtió en vino el agua del cántaro? Y me encanta que me hagan esa pregunta, aunque no me la están haciendo en persona, pero sé que la tienen en su mente. Me encanta. El versículo 12 del capítulo 2 de Juan dice, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos. Juan no llama a este milagro. No lo llama maravilla. No lo llama manifestación sobrenatural del poder de Dios. No, lo llama señal. Este principio de señales, como esta cosa, aquí, esta cosa es una señal, ¿no? Que dice qué día es hoy. Para que usted sepa cuál programa, pregúntele al pastor, está viendo de qué lunes. Es una señal. Esta no vale mucho por sí misma, pero aquello que apunta es lo que vale. Le da a usted una cierta información. Un hexágono en rojo con una palabra alto atravesada por una raya, significa detente porque viene el tren. La lámina esa puede costar unos 60, 70 pesos según donde lo compres, con todo y pintura. Pero vale la vida si le haces caso, porque no te atropella el tren. Juan dice que esto que hizo Jesús fue una señal, lo que quiere decir que se trata de un método de enseñanza. Señal, un método de enseñanza. Así es que cuando Jesús pide que se llenen las tinajas, lo hace porque quiere enseñarnos algo. Ahora, siempre lo digo así, ¿le importaba a usted mucho saber cuántas tinajas había? Si Juan hubiese dicho, ya había unas tinajas conforme al rito de la purificación de los judíos y Jesús dijo que las llenaran, usted hubiera estado conforme, ¿no? O sea, ¿qué le importa a usted y a mí? ¿Qué nos importa que eran 6 tinajas? ¿Para qué nos explica Juan que eran 6 tinajas? ¿Para qué las contó? ¿Para qué gastó tinta? En aquella época escribir una letra era bastante difícil, los escritores eran artistas, porque escribir era más complicado que en nuestro tiempo. ¿Para qué se esfuerzan en decirnos que eran 6 tinajas? Ya nos importaba. O usted es de los que dicen, no, a mí si no me dicen cuántas tinajas había, no sigo leyendo. No, usted y yo no nos hubiéramos preocupado cuántas tinajas eran, pero Juan sí, porque Juan nos quiere dar una enseñanza. Nos quiere ayudar a entender una enseñanza que quiso dar Jesús. Dicen los eruditos en griego que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios que nos dicen lo que Jesús hizo. Y Juan nos dice lo que Jesús quiso decir con lo que hizo. Juan, recuerden ustedes, escribe mucho después de los otros escritores de los evangelios. Juan escribe ya por finales del siglo. Juan de hecho pudo haber dicho, ¿para qué escribo? Ya escribió Marcos, ya escribió Mateo y Lucas, escribieron la vida de Jesús, pero parece que una comisión de iglesias de Asia Menor le dijeron a Juan, pero queremos oír sus testimonios, usted también cuéntenos. Y parece que él dictó esas enseñanzas a otro, o tal vez a Juan, un anciano, tocayo de él que se llamaba Juan también. Y él fue escribiendo lo que Juan decía. Al final del Evangelio de Juan se dice, y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y sabemos que el testimonio es verdadero. O sea, el escritor está hablando de otro que le está contando esa historia. Así que Juan escribe mucho tiempo después y tiene una visión diferente para escribir. No solo quiere decirnos lo que Jesús hizo, quiere decirnos lo que significó lo que Jesús hizo. Quiere decirnos lo que Jesús quiso decirnos con lo que hizo. Y por eso nos cuenta que había 6 tinajas, porque el número 6 es el número imperfecto, el número 3 es el número para Dios, el número 4 es el número para el ser humano en la simbología judía, y 4 y 3 son 7, el número de Jesús. Por eso se habla de 7 iglesias, 7 ángeles, 7 estrellas ahí en el Apocalipsis. Y el número 6 es el número imperfecto, por eso cuando se habla del mal, se habla del 666, o la trinidad de lo imperfecto. ¿Cuántas tinajas eran? 6. Eso tiene sentido, tiene un significado. Eso Jesús les dice, llenen las tinajas, llenen sus tinajas de purificación, llenen sus tinajas de sus rituales religiosos, hasta el tope. Los llenaron. Y como si les dijera, no pasa nada, ¿verdad? No, porque no pasa nada con la religiosidad, porque no pasa nada con el tradicionalismo, porque las cosas que el ser humano hace en su esfuerzo humano, no pasa nada, no es más que agua, y se queda siendo agua. Y entonces cuando dice, sacad ahora ese otro cántaro, es el 7, por así decirlo. Ese cántaro es es el recipiente número 7. Eso está en Juan. Este pasaje es Juan, capítulo 2. Le damos usted y yo vuelta a la página y nos topamos en el capítulo 4
con Jesús entrevistándose con una mujer samaritana, a la que Jesús le dice, dame de beber, y ella le dice, y Jesús le dice, si supieras. Ella le dice, ¿por qué me pides de beber? Tú eres judío, yo soy samaritana, tú eres hombre, yo soy mujer. Jesús le dice, si supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes tu agua viva? Y Juan escribió esto también. Juan escribió este pasaje 2 capítulos después, o un capítulo después, en el siguiente porque quiere ayudarnos a entender que Jesús es el séptimo cántaro, Jesús es el recipiente perfecto de Dios, no el 6, sino el 7, el recipiente perfecto, el que de veras tiene la posibilidad de transformación. Llenen sus tinajas hasta el tope, llenen su religión hasta el tope, y no pasa nada, pero denme permiso de entrar en sus vidas y entonces se opera el milagro. Esta es la explicación. Si usted se queda con la idea de que las 6 tinajas se llenaron de agua, pues a ver cómo explica el hecho de que el número 6 es una bendición. A ver cómo explica que el número 6, que significa lo imperfecto, es prosperidad. Porque si Juan nos dice el número de tinajas que había es porque nos quiere enseñar algo. Y el 6 no enseña más que imperfección, no enseña más que fracaso. Pero cuando dices a cada hora, hablamos de un séptimo recipiente. Y ese fue el que fue llevado al maestresala. Y ese fue el que se convirtió en vino. Y repito, usted piensa, un cantarito de vino, eran montones de botellas de vino, por el tamaño que se usaba en aquellas épocas los cántaros y por lo que cabe en un cántaro. El agua que cabe en un cántaro eran muchísimas botellas de vino del día de hoy. Así es que no era poco. Pero sí, era menos que las tinajas, sino aquí hubiera sido una borrachera bárbara. Jesús quiere enseñarnos algo. Entonces, usted pregunta, querido hermano, ¿cómo está el asunto? ¿Qué fue lo que se llenó, lo que se convirtió en vino? El agua del cántaro. Esa es mi convicción personal. Ya le expliqué por qué es difícil creer que el agua de las tinajas se convirtió en vino. Y ya le expliqué cuál es el sentido y la enseñanza, la señal del pasaje, si entendemos que el agua que se convirtió en vino fue exclusivamente el agua del cántaro. Si insistimos en que no, se llenó todas las tinajas, entonces la enseñanza es hermosa, preciosa, que quiso darnos el Señor con este milagro, se pierde. Él es el séptimo cántaro. Él es la presencia magnífica que hace que la vida sea mejor. El vino que de esa agua convertida en vino fue mejor que el vino bueno que habían servido al principio. Entonces esa es la enseñanza hermosa. Nos perdemos de esa enseñanza si no entendemos esto. Sé que en el Venid y Ved se explica perfectamente la enseñanza. El problema es que para algunos es difícil creer eso porque la tradición nos ha enseñado por siempre que las tinajas se llenaron de vino todas. Bueno, yo ya le enseñé lo que pienso, le di mis argumentos, lo dejo a usted, hermano, y a cualquiera que me esté escuchando, la decisión. Muy bien, hermano, estas son las preguntas que tengo para hoy. Ya se llegó más de media hora en este programa. Espero que sea útil para ustedes esto que he compartido. Si usted tiene preguntas, hermano, espero que me las mande. No estoy seguro de si he contestado todas las preguntas que me han hecho. Tengo una serie de preguntas por ahí que ya perdí la cuenta si las contesté o no. Por favor, si usted me mandó una pregunta y no le he contestado hasta hoy, por favor, vuélvala a enviar y trataré de contestar la próxima semana. Dios les bendiga, hermanos, les deseo lo mejor, les mando un abrazo. Qué bueno que estamos juntos estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga, nos vemos hasta el próximo lunes. Pidan a Dios que no se vaya la luz, que no haya problemas con el internet como ha habido en otros momentos. Dios les bendiga, hasta luego.